Partidazos en octavos de final de la Liga de Campeones. El sorteo que se ha celebrado este lunes en la sede de la UEFA de Ñona ha deparado cruces más que interesantes, entre los que destaca el Atlético de Madrid, Juventus, en el que los de Diego Pablo Simeone volverán a verse las caras con Cristiano Ronaldo. El coco, por tanto, ha sido para los rojiblancos, que al pasar como segundos de su grupo tendrán que jugar la ida en el Wanda Metropolitano y cerrar la eliminatoria en Turín. No encajar ningún gol será determinante en ese primer partido, puede ser determinante para el conjunto madrileño. Además del potencial de los Cristiano, Dybala y compañía, los antecedentes también indican la dureza de la eliminatoria para los colchoneros. Los dos equipos han jugado 7 veces, con un balance de 2 victorias para el Atlético y 4 para los italianos. Más suerte han tenido el Real Madrid y el Barcelona. Los blancos, que defienden el título conquistado el año pasado ante el Liverpool en la final de Kiev, se medirán al Ajax de Ámsterdam. Por su parte, el conjunto blaugrana tendrá que eliminar al Olympique de Lyon si quiere estar en los cuartos de final. Como los dos fueron primeros de sus respectivos grupos, tendrán la oportunidad de cerrar la eliminatoria en su estadio. El equipo blanco ha jugado 12 veces ante este clásico del fútbol europeo. En 7 ha ganado, en 1 empató y en 4 cosechó una derrota.